Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, sean muy bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche en este ciclo de cápsulas o mini programas que hemos denominado 30 días de octubre, 30 noches de octubre, 30 filmes de horror, en el cual pues hablamos acerca de cine de terror que tenga que ver con cine un tanto extraño, un tanto no tan conocido, ¿no? Cine que podamos decir, ay, qué buena onda, que no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, adentrándonos en los terruños de la brujería, del cine que tiene que ver con brujería aquí en México, hoy vamos a hablar acerca de una película que es bastante moderna, no es... es decir, nos hacen falta algunas películas en este camino por recorrer. Sin embargo, quise hablar acerca de esta porque en nuestra cápsula anterior hablamos acerca de la película La tía Alejandra, la cual es un peliculón, perdón, pero además de esto, bueno, pues ahora vamos a ver, es de las primeras películas que nos hablan de brujería, y ahora vamos a ver esta que es la última película que habla de brujería. Es una película que se elabora en el 2022, una película que se presentó en varios festivales de cine antes que de salir a las salas, y ahora ya la pueden ver en plataformas como Netflix. Ahí la pueden encontrar de manera bueno, pues gratuita, ¿no? ¿Va? Porque tienes que pagar el Netflix, pero ahí en Netflix lo puedes encontrar. Esta película se llama Desaparecer por completo. Si no la han visto, es una excelente recomendación. Una película del nuevo cine mexicano, de un cine ya muy moderno, muy dejando de lejos el cine de ficheras, el cine de la época de oro y ondas así. No, esto ya tiene que ver con el cine moderno y con una, de verdad, una muy buena opción de cine. Ay, perdón, ya les di un sacudidón por ahí, pero es que se me había atorado el pie. La película de Desaparecer por completo es una película que se graba en el año 2022. Bueno, llevó mucho tiempo hacerse, sin embargo, en el año 2022 es cuando se estrena. Se estrena de la mano del director Luis Javier Enaine, que es un director mexicano que tiene por ahí algunas producciones que son rescatables, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Sin embargo, esta es su más reciente obra, y además considero yo que es una de las mejores que ha hecho, porque las demás obras que ha presentado, si bien es cine de terror y cine de suspenso y cine de intriga y cine policíaco y ondas así, no es tan, al menos yo no lo considero tan rescatable como esta película, ¿no? Como esta, que es una obra magna del cine de terror mexicano, y que además tiene por ahí muchos tributos ocultos, muchas cosas que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Esta película se presenta en muchos festivales de cine, como les había dicho, por supuesto en el Mórbido Fest, en el Festival Internacional del Cine de Morelia, en el FIC, sobre todo en el Fantastic Fest, que es ahí donde se presenta por primera vez, llevándose premios, llevándose aplausos, llevándose todo el cariño de la gente, porque de verdad es una película bastante buena. Esta película comienza a planearse en el año 2017, y desde el 2017 hasta el 2022 que logra salir a las salas de cine, había sido una película que había estado llena de tropiezos y de interrupciones debido a la pandemia. Se atraviesa la pandemia y pues se detiene prácticamente todo el mundo, y el cine mexicano no es la excepción. También hubo producciones mexicanas que tuvieron que esperar varios años para poder ser terminadas. Muchas de ellas no fueron terminadas. Sin embargo, esta película pues tiene el mérito de que logró llegar hasta la pantalla grande, y pues ahora se encuentra en diversas plataformas después de haber atravesado una pandemia donde hubo muchos cortes de filmografías que estaban pues pendientes de hacer, ¿no? Entonces, bueno, se presenta por primera vez en el Fantastic Fest, un festival de cine fantástico, de cine de horror y fantástico muy reconocido, y de ahí pues ya sale, como les digo, al Mórbido, al FIC de Morelia,
a muchos otros lugares, finalmente se encuentra en plataformas. Vamos a hablarles un poquito acerca de la película, de la sinopsis de la película. Aquí hay spoilers alert, les voy a contar la película cómo va. Es una película de hace 2 años, entonces si no la han visto, aguas porque se las voy a platicar a muy grosso modo, ¿no? La película comienza con un periodista de nota roja, un chavo que se dedica a tomar fotografías de accidentes y demás, pero además es muy buen fotógrafo. Y pues es llamado por varios contactos que tiene dentro de la policía, haciendo muy clara la referencia a la corrupción de la policía en México y a todos estos reporteros de nota roja que, si bien han ganado premios internacionales, pues valdría cuestionarse el mérito por la manera en la que lo hacen. A final de cuentas, pues son reporteros y pues quien gane la nota gana, ¿no? Entonces, bueno, pues este personaje se dedica a esto, va a varios lugares donde sus contactos le llaman y vive con una enfermera. Esta enfermera se queda de ver con él un día para ir a cenar, y mientras están apenas reuniéndose para platicar, pues le llega una llamada a este chavo y le dicen: ¿sabes qué? Tenemos un caso tremendo, te tienes que venir ahorita mismo si es que quieres alcanzar lugar y pues ser el primero que tome las fotos de eso. Se trata de un diputado. Entonces pues él le dice a la chava: oye, ¿sabes qué? Que me tengo que ir, es trabajo y no sé qué. Y la chava le dice: oye, pero es que teníamos pensado cenar, quería platicar. Sí, pero es que esto es chamba y no sé qué. Y le dice: bueno, pues estoy embarazada. Y él le dice: bueno, pues tú ya sabes qué es lo que pienso, no quiero tenerlo, no sé qué. Total que se pelean, la chava se va a su casa, él se va al lugar de los hechos. Cuando llega, pues ya no puede entrar a este lugar porque pues ya se tardó mucho. Se brinca por una de las bardas, y una vez que está adentro están ahí algunos policías cuidando el cuerpo, y le da una lana a los policías. Durante toda la película se la pasa repartiendo dinero a la policía. Entonces le da ahí una lana a los policías y ellos logran ellos le dan chance de tomar muchas fotografías. El diputado está pues muerto, se lo están comiendo las ratas mientras él está inmóvil. Por ahí hay un sonido que ellos logran escuchar. Lanza fotografías a este chavo. Los policías van a ver qué onda, no encuentran nada, termina de tomar las fotografías, se va, y mientras se está retirando a su coche le dan un golpe en la cabeza. Cuando despierta, pues se da cuenta de que no trae sus cámaras, no trae su teléfono, no trae nada. Sin embargo, pues como él ya se la sabe, había quitado la memoria de la cámara fotográfica y la traía en la bolsa. Se da cuenta de que pues sí traía las películas que acaba de tomar, y a partir de ese momento cosas muy extrañas empiezan a ocurrir en su casa, fenómenos paranormales. Él empieza a perder uno a uno los sentidos. Primero pues pierde el tacto, primero pierde el olfato, después pierde el gusto, después el tacto. Así se van cada uno de estos sentidos, se van perdiendo, hasta que pues finalmente logran convencerlo de que vaya a ver a una bruja, porque lo que le están haciendo es un trabajo de brujería, y de brujería de la pesada, y etcétera, etcétera. Cuando llega él, pues con una bruja del centro de la Ciudad de México, pues le dice: ¿sabes qué? Yo no te puedo ayudar, esto es un trabajo bien fuerte, pero conozco a alguien que te va a cobrar. O sea, te puede ayudar, pero te va a cobrar. Finalmente, pues logra conseguir el dinero. Él sigue en muchos problemas con su chava. Los policías que lo mandaron con esta bruja, pues se hacen los desentendidos. Ya durante cierto tiempo no le llaman, no nada, y pues él se va a hacer un ritual, pero un ritual de magia bien pesada ahí en Xochimilco, donde tiene que ofrecer algo, y él ofrece a su perro, que es alguien a quien quería mucho. Entonces tiene que ofrecer esto. Le dicen que el ritual salió muy bien, que no pasa nada. Ya regresa a su casa, tiene por ahí un encuentro amoroso con su chica, y le dice: ya todo va a estar bien, no va a pasar nada, y vamos a estar muy bien de aquí en adelante y demás. Pero pues ¿cuál?
Al día siguiente, cuando se despierta, empieza a tener un sonido muy fuerte en los oídos, le sacan una palomilla del oído, pero eh, él está perdiendo el oído. Antes de que ocurra todo esto, él empieza a sentir, es decir, antes de que perdiera el contacto con los policías y de que perdiera los sentidos, le hablan por teléfono, va a un lugar donde acaban de matar a una chava que estaba embarazada, la chava ya huele a podrido, porque uno de las policías cae vomitando ahí, él se acerca y pues ve que no huele nada, en ese momento tiene una convulsión, se da cuenta de que ha perdido el olfato, vamos, muchas situaciones muy extrañas empiezan a ocurrir hasta que pues finalmente se da cuenta de que sí le están haciendo un trabajo que él encuentra en la cocina de su casa. Cuando se encuentra, porque el perro está duro y dale con que quiere entrar ahí a la parte de abajo de la estufa, pues él se mete y abajo de la estufa encuentra un sapo disecado, todavía medio es decir, con el tejido todavía medio vivo, pero prácticamente disecado, con los ojos y la boca cosidos con un hilo rojo. Cuando lo abre, pues adentro tiene su nombre y una foto de él, y pues le dice, ¿sabes qué? Pues, finalmente, bueno, pasan muchas cosas. Cuando él regresa, porque se da cuenta de que el ritual no sirvió de nada, pues se da cuenta de que el anciano que llevó a cabo el ritual ha muerto y lo están enterrando en uno de estos parajes que se llevan a cabo en Xochimilco. Es de estos lugares que están en Xochimilco donde vive la gente, no el Xochimilco turístico que conocemos nosotros, ¿no? Es decir, no es esta parte de Xochimilco donde está la isla de las muñecas, donde están los jardines, donde está... No, es la parte de Xochimilco donde vive la gente en medio de la laguna y demás. Bueno, pues llevan al cuerpo de este brujo que dice que la bruja le dice, es que sabes que terminando el ritual le dio un infarto y pues se murió. Y él le dice, oye, pues lamento mucho lo que le ha pasado a tu amigo, pero yo aquí estoy, yo estoy vivo. Ayúdame. Y ella le dice, ¿quieres que te dé un consejo? Vete a tu casa, pásatela el tiempo que te quede con tu familia y disfrútalos mucho porque aquí no te podemos ayudar, ¿no? Entonces, pues él va a ver a los policías otra vez y les dice, oye, es que me dijeron que iba a ir perdiendo los sentidos uno a uno hasta que finalmente me quedara sin nada. Y uno de ellos le dice, oye, ¿y ya investigaste? ¿Ya viste qué onda? ¿Quién pudiera ser enemigo tuyo? Y le dice, no, pues yo no tengo enemigos. Y le dice, ¿cómo no? ¿Tienes idea de cuánta gente está molesta por las fotos que has publicado de sus muertos? Cualquiera te pudo haber hecho algún ritual y demás. Entonces él empieza a investigar, empieza a ver qué onda y finalmente pues llega a darse cuenta de que el diputado que encontraron, que todavía estaba vivo, ¿no? Porque lo encuentran que se lo están comiendo las ratas y después de un rato pues él logra decir unas palabras y moverse y pues se dan cuenta de que está vivo. Entonces se dan cuenta de que este diputado tenía broncas con una diputada y que esta diputada, él se pone a investigarla y se da cuenta de que se habla mucho de rituales de brujería que ella había realizado a muchos de sus enemigos, ¿no? Entonces logra contactar con un chofer de ella y él le dice, ¿sabes qué? Pues él encuentra en la foto que tomó cuando estaba el hombre queso, así le llaman porque se lo estaban comiendo las ratas. Cuando logra ver al hombre queso, que lo estaban viendo y que tomó una fotografía porque escuchó un ruido, logró tomar la fotografía de alguien. Entonces le lleva esa foto al chofer de esta periodista y le dice, ¿sabes qué? Sí lo conozco, pero te estás metiendo en algo muy fuerte. Yo ya no trabajo para esta chava, para esta diputada, te estás metiendo en algo muy fuerte, ese lugar es tierra de nadie y yo te aconsejo que no vayas. Y le dice, bueno, pues me la quiero jugar. Le dice, está bien, te voy a mandar la ubicación y demás. Y bueno, pues le manda la ubicación de un lugar donde él llega a una casa abandonada, a una casa en construcción, donde hay una fuerte carga ritualística de brujería, es decir, hay cabezas de borregos, hay fotografías untadas con sangre, hay fetiches de muchas cosas y dentro de todas estas encuentra un muñeco, un fetiche que tiene su cara pegada.
una fotografía de su rostro pegada al muñeco. Encuentra también la cámara fotográfica que le robaron ese día en un charco de sangre y ondas así, y cuando se pone a ver, pues se encuentra con una imagen que creo que es la que más vale la pena de toda la película, que es al brujo haciendo un ritual. Él está desnudo y está haciendo un ritual frente de una fogata con una cabeza que no es suya, con una cabeza de animal muy grande. Los animales empiezan a hacer ruido, el brujo se da cuenta de que él está ahí, pues cuando se da cuenta ya lo golpearon otra vez y está amarrado, y el brujo le dice, porque le dice, oye, perdóname, no voy a decir nada, no, voy a borrar las fotos, voy a sacar todo de ahí, pero quítame esto que me está ocurriendo. Y entonces llegan a su mente las palabras de la bruja que le ayudó al principio, que según esto, cuando habían acabado el ritual, le dijo, se logró, pudimos acabar con el ritual, pero recuerda, lo que has perdido, perdido se queda. Entonces le recuerda estas palabras y el brujo le dice, ¿quieres recuperar todo lo que has perdido? Necesito que me traigas a tu engendro. La chava, su esposa, bueno, su mujer, porque no es su esposa, no están casados, pero la chava con la que él vive, su novia, su esposa, su concubina, como le quieras llamar, pues le llega a la mente y está embarazada, y entonces se le dice, tienes que traer a tu engendro, y a cambio de tu engendro yo te puedo salvar. Y le dice, no, ¿cómo crees que no sé qué? Y le pone una botellita ahí con un veneno para que duerma esta chava y pueda sacarle al feto, y le dice, te queda un día. Y se va este chavo, ¿no? Entonces él regresa con su mujer, con toda la intención de asesinarla, bueno, de dormirla para extraerle al bebé, pero al final, pues, prepara un té, uno para él y una para su chava. El té que le va a dar a la chava es el que está envenenado, y cuando va a tomarle a él, pues él golpea la taza para que no se lo tome, y pues se derrama el té, no va a llevar a la persona sacrificada, y a la persona que tenía que sacrificar, es decir, a su engendro, y finalmente él pierde la vista, va a quedar como un vegetal y se sacrifica por salvar a su esposa y a su hijo. Sin embargo, ahí termina la película y demás, que lo va a pasar lo mismo que al diputado, que se está convertido en un vegetal que no tiene ninguno de los sentidos, pero que no puede morir. Entonces, pues, una muerte tremendamente horrible y demás. Pero a lo largo de todo lo que, o sea, yo les conté la película en 15 minutos, ¿no? La película dura 2 horas en las que te tienen en completa tensión, y es sumamente importante para el cine de terror mexicano, porque hay muchos aspectos que se conjugan en esta película para hacerla una película realmente maravillosa. Primero, explica un miedo del que todos podemos y todos podemos sentirnos conectados, ¿no? Y eso es lo que la hace realmente interesante, que nos puede pasar a cualquiera. Genera esta incertidumbre que te hace preguntarte o que te hace dudar de si a ti también te está ocurriendo. Y eso esa es la duda de saber si tenemos un trabajo de brujería o no, si nos está yendo mal porque nos hicieron un trabajo, si nos está yendo mal porque alguien nos echó la sal, porque alguien nos tiene velados, nos genera esa incertidumbre desde un principio, y eso lo hace, bueno, pues desde el principio te gacha. Sin embargo, no es solamente una historia, es la historia de la esposa, la historia de él, la historia del diputado, la historia de de lo que se dedica, la historia de la bruja. Vamos, hay varias historias en la misma película que lo la hacen sumamente entretenida, ¿no? Además, la película te lleva por sendas muy desconocidas a un territorio muy, muy oscuro, y como en la película lo menciona, pues te está llevando a tierra de nadie, a una tierra que le puede pertenecer a cualquier persona o a ninguna a la vez. La película tiene muchas referencias que son extremadamente buenas. Primero, es un total tributo a la película de Seven. Ya que vean la película van a ver que el tipo de película, es decir, de película con que se grabó, los personajes, las situaciones, claramente está influenciado por la película de Seven, por la película de Blow Up de 1966, que si no la han visto también se la recomiendo que la vean, está gratis en YouTube. Es una película policíaca y de terror
tremendamente buena. Y además también tiene mucho que ver con la muerte de Michael Hutchence. Michael Hutchence es el vocalista de una banda ochentera llamada In Excess, bueno, ochentera, noventera, que se llamaba In Excess. Seguramente muchos de nosotros la conocemos, pero Michael Hutchence tuvo una situación más o menos parecida, porque él perdió el sentido del gusto antes de fallecer. Entonces no se explican qué fue lo que causó la muerte de Michael Hutchence. Entonces, bueno, pues también ahí está metido todo esto. Y también nos habla de otros personajes con los que el director ya había jugado, que es el caso de Oliver Saxon, un personaje quien habla, ¿no?, sobre este ser, este personaje que pierde la capacidad de percibir los colores. También de otro personaje que pierde la percepción de la distancia y entonces pierde la posibilidad de saber exactamente dónde están las cosas, porque su cerebro no está enviando las señales correctas. De eso yo sé mucho ahorita, ¿no? Entonces, de aquí a que corregimos ese errorcito, pues puedo entender a Saxon, ¿no? Y cómo se sentía. Finalmente, pues se convierte en una historia de terror sumamente buena. La película fue filmada con una cámara Sony Venice para poder lograr ese efecto de misterio y de terror que se quería proyectar, que además, o que sobre todo, aparece en la parte final de la película, es decir, cuando él ya ha perdido muchos de los sentidos y te quieren reflejar cómo ve la vida o cómo está viviendo este trauma una persona que no escucha bien, que no ve bien, que está desesperada, que se tambalea cuando se mueve. Obviamente son cámaras que no tenían estabilizadores ni cosas así. Entonces, bueno, pues eso por ahí es el que se haya recurrido a esta cámara Sony Venice. El director también incluyó en algunas otras de sus películas escenas que hacen homenaje, como vamos a ver un poquito más adelante, la escena principal de la película. Él ya lo había hecho en películas como... es decir, en su historial de películas le había rendido homenaje de una manera así bien extraña a La Masacre de Texas y a la película de Halloween, ¿no? Que son, pues, básicos exponentes del cine de terror norteamericano. Pero sin duda lo más importante de la película, y que seguramente te vas a dar cuenta en cuanto lo veas, es la secuencia inicial de la película. Es decir, los primeros 5 minutos de la película es un tremendo tributo a un caso que fue muy famoso aquí en México y que hizo a un fotógrafo conocido a nivel internacional, que es el caso de la muerte de Adela Legarreta Rivas. Adela Legarreta Rivas era una trabajadora de un banco que además acababa de publicar un libro, era una trabajadora bancaria, publicó el libro y entonces pues para la presentación del libro se fue al salón de belleza. Se puso tremendamente hermosa, rubia, bien arreglada, súper guapérrima para que todo el mundo la viera. Pues era la presentación de su libro y era una empleada bancaria. Entonces había billete, había demás cosas. Y bueno, pues en 1979 que ocurre de todo esto, ella es atropellada justamente cuando sale del salón de belleza. Es una fotografía que le dio la vuelta al mundo porque retrataba la belleza de la vida y la belleza de la muerte, porque la habían atropellado y quedó prensada entre 2 postes. Antes aquí en México los postes eran de acero, de fierro así pesadísimos. Entonces hay un accidente, un automóvil blanco golpea un poste y este poste empuja a esta Legarreta, a esta trabajadora de banco a la que iba a presentar el libro, y queda prensada entre estos 2 postes de acero, ¿no? La fotografía de su cuerpo inerte, del cuerpo así ya muerto, pero con los ojos abiertos y además totalmente maquillada y bien peinada, pues le dio la vuelta al mundo y fue tomada por un periodista de Nota Roja que se llama Enrique Metínides. Enrique Metínides se dedicaba a esto, a tomar fotografía. En la historia del periodismo mexicano, como en la historia de su cine y como en la historia de muchas de estas facetas mexicanas, el morbo siempre ha estado presente, desde los códices prehispánicos
el morbo siempre había estado presente. Entonces, los periódicos que reinaban en aquella época, los que más vendían era el Alarma. Si ustedes no conocen el periódico Alarma, pues los invito a que se echen un clavado en Google para que sepan qué era el periódico Alarma en la Ciudad de México en los años 70 y vean más o menos el tipo de nota que publicaba. Entonces, bueno, pues él hizo esta fotografía, la publicó y se publicó incluso en Londres, se publicó a doble página y era la noticia principal, ¿no? Y además fue reconocida o obtuvo un reconocimiento como una de las obras más reconocidas de este retratista o de este fotógrafo, ¿no? La mujer es la protagonista de uno de los retratos más reconocidos de Enrique Metínides. Entonces, desde ahí, si tú no conocías la historia de esta mujer, bueno, pues lo que vas a ver en los primeros 5 minutos de la película es un claro tributo a la muerte de esta mujer, de esta trabajadora del banco, ¿no? Además, la película se logra convertir en una de las 5 películas más taquilleras del cine mexicano. O sea, el cine mexa a todo lo que da, porque además es una muy buena película. Es una película que retrata mucho de la cultura mexicana en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, la nota roja y la brujería siempre han estado presentes en la cultura mexicana, y van de la mano con lo sobrenatural, como les decía. No se empezó a hablar de brujas aquí en México hasta que llegaron los españoles, pero antes de eso ya existían escritos que nos hablaban de los 33 brujos de México, de todos estos hombres búho, de todas estas brujas, de todos estos brujos que trabajaban con hierbas, con cenizas, con animales, con diferentes cosas. Entonces retrata la cosmovisión de el mundo mexica y los elementos modernos, como son las cámaras fotográficas, las computadoras y todo esto, para unirlo en un solo en un solo concepto. Además de esto, por supuesto que si se está hablando de una película que tiene que ver con la brujería en México de época moderna, por supuesto que se tenía que hablar del mercado de Sonora. Les dan un atisbo a la parte más oscura del mercado de Sonora, donde se pueden conseguir estas velas, donde se pueden conseguir estos animales disecados. Cuando él va a ver a la bruja le dice, pues si quieres que te ayude tienes que conseguirte todo esto para mañana. Y pues ¿a dónde lo va a conseguir este chavo? Pues al mercado de Sonora. Entonces, en un principio la película se había pensado, por lo de la pandemia, que se hiciera en el mercado de Jamaica. Sin embargo, el director dijo no, Naine dijo no, tiene que ser en el mercado de Sonora, y si nos tenemos que esperar 3 o 4 años o 5 o 7 años para estrenar la película grabada en el mercado de Sonora, pues nos tendremos que esperar, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí ya es un gran tributo a varias cosas de México. Pero además de todo ello, también es un gran tributo a un famoso libro del cual hemos hablado en muchas ocasiones, llamado Los Brujos del Poder, de Gil Olmos, porque es un libro en el que nos hablan de increíbles historias reales de esoterismo, poder y política en México. Es muy muy bien sabido que en México, desde la época de Francisco y Madero, se relacionaba la política con lo sobrenatural. Francisco y Madero no daba ningún paso en falso sin antes haber consultado a su chamán o a su guía espiritual. Plutarco Elías Calles hacía lo mismo, tenía sus amuletos de Chalma, los cuales pues eran consultados para esto. Salinas de Gortari hizo pactos con fuerzas de con fuerzas de la oscuridad, según afirma este libro, ¿no? El Bester Gordillo, bueno, pues también viene todo el ritual que se hace ahí en el libro, vienen narrados todos los rituales que hacía con las primeras damas y con su brujo de cabecera, y hasta incluso Peña Nieto se dice que pide una protección hacia el último año de su mandato. Entonces nos habla de un tributo a escritores que han hablado sin tapujos, de libros que tienen que ver con la cultura mexicana y con lo que la cultura mexicana viene arrastrando desde siempre, que forma parte de las
raíces culturales de un país, ¿no? La película se filma en varios lugares, en la Ciudad de México, por supuesto, en Coyoacán, que por ahí está la casa donde está el senador al que van a ver a lo largo de la película, en la ciudad de Querétaro, que me parece, no estoy bien seguro, pero me parece que la escena principal donde está esta mujer atropellada, este tributo, es en la ciudad de Querétaro, ahí por donde están los arcos del centro, no los arcos del acueducto, en el desierto de los Leones, que es donde está el brujo. Entonces tiene muchas locaciones, lo cual lo hace sumamente interesante. El mercado de Sonora, los canales de Xochimilco, las ciudades donde vive, o las comunidades donde vive la gente de Xochimilco, etcétera. Entonces es una película bastante rica en ese aspecto, porque te lleva a viajar prácticamente por todo México en una sola película, ¿no? Además retrata a la brujería como una herencia cultural. Como les decía, la brujería en México es una cuestión histórica, no es una cuestión de solamente de terror o que haya llegado con los españoles. No, ya había brujería mucho antes de que ellos habían llegado, pertenece a nuestros antepasados, y la brujería está desde mucho antes de todo esto. Cuando los indígenas estaban aquí, ya estaba la brujería presente, no es algo que se ha llevado de generación en generación. En los códices antiguos se hablaba de los fantasmas náhuatl, de los fantasmas que venían del más allá, y además representa el morbo. Cuando en los códices antiguos, cuando se dibujaba un cuerpo medio amarillo con heridas verdes, nos hablaba de un cuerpo putrefacto, ¿no? De heridas del color de la carne pudriéndose, que pues era morbo, ¿no? No había periódico en aquella época, pero pues la gente se reunía a leer el códice y decían, no manches, mira qué onda. Y pues es algo que le ha pertenecido a México desde siempre. Y en esta película lo retratan total y completamente, ¿no? Y de la misma manera, La Nota Roja, a pesar de que es algo, pues algo relativamente moderno, es algo que viene desde las ilustraciones que nos presentaban los antiguos, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, La Nota Roja es algo que ha tenido que ver con el pueblo mexicano desde siempre, aunque se trata de algo relativamente moderno. Lo que es moderno es el medio utilizado para reproducir esta nota roja, pero viene desde las ilustraciones prehispánicas, como les digo. En los códices hay hasta, como les digo, muertos podridos y demás. Es el morbo de ver, la curiosidad de estar en sincronía con lo desconocido, de poder entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, qué es lo que está ocurriendo con estos aspectos que hasta cierto momento llegaron a ser tabú. Entonces, por eso es importante esta película, porque representa a un México que cree en la brujería, que ha sido algo que ha representado a México desde siempre y que desde siempre ha estado presente, y que mucha gente dice, no, es que yo no creo en la brujería, y como no creo en la brujería, pues no me va a pasar nada, que es el caso de este periodista que sale en la película. Él dice, yo no creo en esas pendejadas. No importa que las creas o no, la brujería sí cree en ti, y entonces pues te puede llegar desde cualquier lado, ¿no? Y desde el principio de la película, es decir, desde bueno, los primeros 5 minutos de la película son maravillosos, ¿no? En el tributo de esta mujer atropellada, de este caso que le dio la vuelta al mundo y que se convirtió en algo sumamente interesante. Bueno, pues ya es una película bastante interesante. Pero además de esto se van presentando detalles a lo largo de toda la película. El hecho de que esté en Coyoacán, de que sea un diputado, para quienes no saben, pues ahí en Coyoacán está la casa de uno de los expresidentes de México. Entonces hacen cierta referencia a todo esto, a los brujos del poder, a los escritores que se han atrevido a escribir acerca de esto, y ahora pues está plasmado en una película, ¿no? Pero sin duda, les digo, los primeros 5 minutos, el caso de esta Adela Legarreta Rivas, pueden googlearlo para que se enteren bien de la noticia y demás, pero fue bastante sonado, y este periodista, quien se atrevió a llevar su caso a que fuera conocido, pues bueno, imagínense, ¿no? Enrique Metínides, bueno, pues
se hizo famoso por esta fotografía y continuó, ¿no? Aunque claro, a todo mundo conocía su trabajo. Digamos que en la película están retratando un poco o están haciendo un tributo a la vida de este personaje. Sin embargo, lo más importante de la película es esta carga mística y hasta cierto punto religiosa que tiene, porque nos hace ver, el mercado de Sonora está llenísimo. Cuando él va a buscar las cosas, ya es de noche, ya están cerrando el mercado y todavía hay mucha gente. Entonces nos hace ver como un pueblo católico totalmente, un pueblo guadalupano, se deja influenciar por estas cuestiones de la brujería. Entonces vamos, nos lleva de la mano a un México que hasta cierto punto les ha dado miedo de mostrar a muchos cineastas. Sí, lo muestran y dicen, no, es que en el mercado de Sonora se consigue brujería y demás. Sí, claro, pero nunca te habían llevado en un caso como el de esta persona que lo está viviendo en vida, que está desesperado, que le urge poder resolver el problema y que a final de cuentas pues no lo resuelven, ¿no? Y que finalmente pues lo estafaron casi con 100,000 pesos porque pues, era lo que le pedían. Tuvo que matar a su perro, sufrió un buen, le hicieron todo un ritual que a final de cuentas fue un show y pues que quien se lo hizo por andar jugándole a acariciarle los gametos al tigre, pues termina muerto de un infarto por meterse con fuerzas que no debía meterse o que no podía controlar. Eso es lo que hace interesante esta película de Desaparecer por completo. Una película del 2022 que es totalmente recomendable para estas noches de Halloween, para este ciclo de películas 30 noches de octubre, 30 filmes de terror, que es recomendado ampliamente. Van a pasar un rato bastante estresante con la película. Si bien es una película increíble, hay algo que a mí no terminó de parecerme. Y a lo mejor no me parece terminó de parecerme por el problema que sufrí hace unos meses a partir de que sufrí el derrame cerebral. Los sonidos son muy fuertes para mí, me molestan mucho algunos ruidos que no son muy fuertes, pero yo los escucho muy fuertes. Además la luz me lastima mucho, tengo que estar pues no con lentes oscuros, pero sí con gorra o con las cortinas cerradas en mi cuarto o cosas así, ¿no? Entonces, cuando esta persona empieza a perder el sentido del oído, empieza a tener un zumbido. Y de ahí hasta que termina la película, se oye ese zumbido. De hecho, la última parte de la película tendrás que verla con subtítulos porque ya este chavo no entiende lo que le está diciendo su esposa y pues tienes que leer con los subtítulos lo que le quieren decir porque si no, no le entiendes a la última parte de la película. Y para mí fue un tanto molesto el estar escuchando ese zumbido. No dura mucho tiempo, no dura toda la película, no, ni mucho menos. Sin embargo, pues sí es un tanto molestillo, pero pues si tú no tienes las broncas que tengo yo del oído, y la verdad es que ahorita no te puedo decir, a la demás gente no le molesta porque pues cuando me pongo a ver las películas para realizar estas cápsulas, me encierro yo a ver la película y voy tomando notas y voy investigando y voy haciendo cosas y no la ve nadie conmigo. Entonces no conozco a nadie que la haya visto para decirle, oye, ¿cómo se te hizo la última parte de la película y demás? Sin embargo, fuera de esto, que no es un impedimento ni es malo, les digo, yo lo veo de esta manera porque yo escucho mucho ahorita, no deja de ser una excelente película de terror y una muy buena recomendación para esta noche de octubre. Pasen la más macabra de las noches, ojalá les haya gustado la recomendación de este día. De verdad espero. Vamos a hablar todavía de otras dos películas que tienen que ver con brujería, pero quería tomar el caso que vimos la vez pasada, que es el caso de la tía Alejandra, y ahora porque es un caso que fue de los primeros y es un caso de los más recientes en cuanto al cine de terror mexicano. Así que pasen una muy macabra velada, que todas sus pesadillas las vean materializarse esta noche y tengan las más abominables pesadillas. Que tengan dulces sueños y hasta pronto.